acompaña el día de hoy, quien también es integrante de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Hay actividad comunicacional como todos los días acá en Venezuela. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Jair? ¿Cómo estás? Excelente. Luis Marcano, vi tu trabajo. Resumen de... Me gustó mucho. Qué bueno. Muy bien hecho. Gracias. Tania, hay un encuentro hoy de tuiteros. A propósito de todo lo que ha estado sucediendo en el país, esa red social ha estado muy presente, ha tenido mucha incidencia en los acontecimientos. Bien decía ayer, bueno, Twitter no tumba gobierno. Uno dice, bueno, también ha permitido a los movimientos revolucionarios hacer, digamos, un contraataque en ese escenario. ¿Cuál es tu evaluación acerca de esto, no? Bueno, lo primero es invitar, es a las 10 de la mañana hoy en el Teatro de la CAN TV. Está abierto a todos aquellos que estén en Caracas, quienes estén en Caracas y quienes no estén en Caracas pueden hacerlo a través del Twitter. Yo les voy a decir antes de que termine la entrevista cuál es la etiqueta para el día de hoy, y a través de esa etiqueta, pues los que estén en Aragua, que ayer me escribieron de Aragua, de Zulia, de Portuguesa, los que quieran sumarse, pues vamos a ir, tenemos una pantalla y en tiempo real se va a ver la participación de todos y de todas, ¿no? Es una manifestación por la paz y quisimos hacerla también en esa herramienta, en esa red social, pues dada la presencia que se ha tenido en esas redes en medio de estos últimos acontecimientos de lado y lado, ¿no? Porque allí hay que ser precisos y decir que si bien es cierto que la derecha utilizó redes sociales para organizar acciones terroristas y instruir a estos grupos violentos, hasta para generar en la población esa sensación de angustia, de desasosiego, de desesperanza y de caos, que es la preparación a estos escenarios de violencia, como sabemos que se aplica en esta política del golpe suave, ¿no? Pero por otro lado, estaban también los tuiteros socialistas, que desde cada uno de sus trincheras, Dair, que es tuitera, tú, bueno, todos los que están allí, Diosdado Cabello, que es muy activo, el propio presidente Nicolás Maduro, bueno, pero se hizo una contraofensiva que arrojó resultados tan positivos que fue parte importante para vencer esta fase de la violencia. Entonces, no es solamente el mal uso de las redes, también está el buen uso de las redes, y es un debate que yo creo que bien vale la pena dar en el país, ¿no? Sobre las consecuencias, la herramienta, lo importante que es, lo útil que es, todo el crecimiento que ha tenido en revolución, eso ya lo hemos hablado nosotros aquí, pero también sobre los efectos que puede tener si se hace un mal uso de ella. Y en este momento Venezuela fue objeto de ese laboratorio de guerra sucia, que creo que en esta oportunidad, como es a través de las redes sociales, que son herramientas personales, que te llegan a través de grupos... Que no tienen control. De personas, sí, de personas que son tus afectos, porque tienes contacto con quienes quieren, sobre todo en la población más joven, tiene efectos que yo creo que debemos evaluar con responsabilidad como sociedad. Hay que recordar el uso de la herramienta de la red social Twitter antes de la incorporación del comandante Hugo Chávez en esa red, una red social que aparentemente era más elitesca, quizás utilizada con otros fines, por lo menos acá en Venezuela, y con la incorporación del comandante Hugo Chávez comienza grupos, o comienzan a crearse foros políticos dentro de la red social Twitter. Esto, bueno, ha desencadenado tendencia. En su buena parte, cuando uno revisa la red social Twitter, la mayoría de las tendencias siempre están relacionadas con temas políticos del país. Bueno, ahí dice el nivel de participación que tienen, el nivel de conciencia política que también tiene el pueblo venezolano. Pero decían sectores de oposición, Tania, con respecto a los sucesos que ocurrieron recientemente, nos vamos a informar a través de la red social Twitter, porque los medios de comunicación no están informando. Pero resulta que cuando acudían los medios de comunicación a dar cobertura al cierre de las vías, a las guarimbas, a las situaciones que se estaban generando, incluso eran retirados del lugar. Es decir, solo se colocaban las fotografías de quienes estaban en ese lugar y las fotografías que ellos querían que se publicaran a través de las redes sociales. Mira, Dair, por eso es que digo que hay que dar el debate. Yo creo que, perdón, ahorita no vamos a tener tiempo para discutir en profundidad todo lo que se puede decir y al alcance que puede tener un rumor, que ya sabemos lo que significa un rumor, lo hemos vivido aquí, lo vivimos en el 2002, pero que a través de las redes sociales pues se propaga de una manera mucho más rápida y más efectiva, porque digo, te llega de parte de tu colega periodista o de tu primo o prima o de un amigo que tienes en el extranjero, y es más difícil rechazar un mensaje como ese, aun cuando sea un rumor, ¿no? Pero con el tema de los medios pasó algo muy cómico, porque los canales internacionales, sobre todo CNN, desde el primer día, desde el 12 de febrero, empezaron a decir que había bloqueado el gobierno venezolano
el Twitter, pero lo decían a través del Twitter. Pero no solamente eso, sino que se llegó al extremo que, por ejemplo, vino la periodista de CNN en inglés, Cristina Amanpour, a entrevistar al presidente Nicolás Maduro, y ella le pregunta, presidente, pero es que está bloqueada la red, Twitter, y él le dice, ¿cómo? Él dice con la traducción, bueno, no entendí, ¿cómo que está bloqueada? Aquí no hay nada bloqueado. Y ella le dice, no, sí, pero son las imágenes las que están bloqueadas. Y resulta que antes de entrar a grabar esa entrevista, ella publicó en su Twitter una fotografía del presidente Nicolás Maduro y ella entrando a Miraflores diciendo en breve grabaré exclusiva con el presidente Nicolás Maduro. Entonces se ve que es una campaña deliberada, ¿no? Pero en esta oportunidad el tema del mal uso de la red social dio para todo. O sea, dio para que un general ordenara cómo se colocaba, instruyera a sus seguidores de cómo se colocaba una guaya con la que fallecieron 2 personas aquí, ¿verdad? Dio, por ejemplo, para que el alcalde de Chacao evadiera completamente su responsabilidad como alcalde y se dedicara a actuar, como decían por allí, como Traffic Chacao, o sea, informando todo lo que pasaba allí, pero solamente cerrado desde su oficina o desde su casa a través del Twitter, sin cumplir con la intermediación social que debía cumplir como alcalde. Dio para que a través del celo se pusieran de acuerdo, del sello, se pusieran de acuerdo todos los grupos violentos terroristas que se infiltraron en las manifestaciones para generar acciones de violencia, por ejemplo. Pero además dejó, que yo creo que es lo que debemos analizar, porque detrás de esa red se incorporan elementos que no solamente violan la legislación venezolana, sino que violan las convenciones internacionales. O sea, nuestra Constitución, el artículo 57, que es el de la libertad de expresión, dice que no se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes que sean discriminatorios. Eso está basado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y resulta que vimos en este momento que a través del Twitter se difundieron mensajes de guerra, se discriminó grupos sociales solamente por ser lo que era, y el tema del anonimato permite que eso se haga con completa impunidad. ¿Qué decimos? Que tenemos que sentarnos a ver, porque resulta que eso generó que muchachos de clase media creyeran que tenían derechos de poner una guaya para que una persona perdiera la vida. Incluso justificar. Justificar la violencia. Entonces tenemos que sentarnos como familias, como padres responsables, a analizar este tema. Ahora, siguiendo con el Twitter, pero viendo un poco más allá al resto de los medios, los grupos de oposición que protestaban, que manifestaban, ellos decían que tenían que apelar al Twitter y que el Twitter era absolutamente creíble, aun cuando se dieron cosas como la foto que subió Amanda Gutiérrez de supuesto abuso de un joven de estos sectores, o la foto que tomó un fotógrafo en estos días donde se veía a un guardia nacional atendiendo a un muchacho, pero entonces lo que se dio era que lo estaba maltratando, y todo ese tipo de cosas que se dieron. Pero en todo caso estos grupos aseguraban que es que el resto de los medios de comunicación en el país no estaban cubriendo lo que estaba sucediendo de la manera en la cual estaba sucediendo. ¿Cuál es tu evaluación acerca de eso, del comportamiento del resto de los medios de comunicación, la prensa audiovisual en nuestro país, en la cobertura de estos acontecimientos? Ellos decían que estaban desamparados, entonces tenían que apelar única y exclusivamente al tema de las redes sociales. Bueno, basta con ver la primera página de los principales periódicos. Yo no sé a qué medios se refieren. Uno de los problemas más grandes que tenemos, porque toda esta operación de guerra psicológica se basa en el engaño, en la confusión, en el discurso doble, en decirte yo defiendo la paz pero salgo a trancarte la calle, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces las generalizaciones no te permiten tener, de ese tipo de afirmaciones, tener una evaluación, porque tú dices, bueno, los medios, ¿cuáles medios? ¿A qué tipo de medios Ellos se mencionan, refieren? por ejemplo, los audiovisuales, que les acompañaron en otros momentos, Venevisión, Globovisión. Bueno, fíjate que allí se produjo la renuncia de un grupo de periodistas de Globovisión porque no estaban de acuerdo con la línea editorial los días previos a todo esto, porque no estaba viéndose lo que se veía en el año 2002, que era que un canal de televisión era el principal cañón de esa guerra. O sea, era a través del cual se agitaba, era a través del cual se criminalizaba sectores de la población, porque eso hay que decirlo así. Cuando a ti ahorita los medios, la mayoría de los periodistas, responsabilizan de entrada a colectivos en general de muertes, de acciones criminales que no se sabe, está investigando la justicia de dónde vienen. Cuando lo criminalizan están segmentando a la población, están dividiendo a los venezolanos,
están diciendo que los colectivos que de acuerdo con esa visión son chavistas, son de los sectores populares, son motorizados, son los enemigos de la otra clase. Porque hay que decirlo claro, Luis, y aunque suene duro, el propósito de esta fase de operación encubierta sobre Venezuela era generar una guerra civil aquí. Eso hay que decirlo claro y raspado. No era montar una guarimba, no era solicitar la renuncia del presidente, no. Es generar la confrontación de venezolanos con venezolanos, contra venezolanos. Por eso criminalizan a un grupo social. Por eso cada periodista que el día de hoy o el de ayer y todos estos días está diciendo que fue un colectivo quien asesinó a fulano de tal, está contribuyendo con esa agenda que quiere ponernos a matarnos unos a otros. Y yo les pregunto si es eso lo que quiere el periodismo venezolano, si es eso lo que quiere la familia venezolana y si es ese el futuro que nosotros queremos para este país. Ahora bien, Tania, ¿cuál es la evaluación desde tu punto de vista que se le puede hacer a la cobertura de los medios de comunicación de la conferencia por la paz que se ha desarrollado ya en varias entidades del país? Bueno, fíjate que esa noticia, sobre todo la primera, cuando fue por primera vez un presidente de Fedecámara al Palacio de Miraflores después de Carmona Estanga, ¿verdad? Esa noticia tuvo cobertura internacional por lo novedoso y por la representación de las personas que acudieron a Miraflores. Yo fui ese día allí, yo estuve ahí como parlamentaria y a mí me impresionó ver en la puerta de Miraflores, porque que estábamos todos los que íbamos a participar estábamos allí, desde los colectivos organizados de personas hasta el presidente de Fedecámara. Y estábamos todos agolpados en la puerta porque todo el mundo quería entrar. Y había parecía un concierto de esos populares, porque todo el mundo quería entrar a la conferencia y mucha gente me llamaba, oye, pero a mí no me invitaron, pero yo quiero estar. Y eso tuvo resonancia internacional porque llamó la atención que en medio de ese clima de caos que estábamos diciendo que existía aquí, se presentaran estos personajes a Venezuela, en los otros medios salvo en los venezolanos. En los venezolanos esa realidad no existe, así como no existe la organización comunal, así como no existen los médicos integrales comunitarios. O sea, aquí ha pasado que durante 15 años todo lo que ha construido la revolución simplemente no existe para los medios de comunicación. Y cuando existe es para descalificarlo, es para criminalizarlo, es para separarlo, para segregarlo de la sociedad. Cuando se decían aquí que el comandante Chávez fue el que generó la división entre los venezolanos, nosotros le podemos decir con toda propiedad, porque hemos investigado el tema desde el 2002, Dair y Luis, que quienes han dividido a la sociedad son los medios de comunicación. Si no, revisen ahorita la manera sesgada cómo se hace cobertura de los sucesos recientes de violencia que ha habido en el país. Bueno,